¿Y si la máquina del tiempo nunca hubiera servido para viajar al pasado? ¿Y si alguien hubiera descubierto algo mucho más inquietante, algo capaz de cambiar la forma en que la realidad nos percibe? La historia que estás a punto de escuchar no trata solamente de electricidad, experimentos extraños o desapariciones misteriosas. Habla de un hombre que cruzó un límite que nadie debía cruzar y regresó con una explicación tan perturbadora que hace que cualquier teoría sobre los viajes en el tiempo parezca insignificante. Quédate hasta el final, porque cada nuevo descubrimiento hace que este caso resulte todavía más difícil de creer. Y antes de empezar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias como esta. Después de aquella llamada al programa de radio, Mike Markham comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Lo que había observado dentro de su garaje ya no podía explicarse como una simple anomalía eléctrica. Para él, aquello representaba una grieta en las propias leyes de la realidad. Cada nuevo experimento parecía demostrar que el fenómeno podía repetirse siempre que las condiciones fueran exactamente las mismas. No era una ilusión óptica ni una coincidencia. Había descubierto algo real. Durante las noches siguientes apenas dormía. Pasaba horas modificando su equipo, ajustando la distancia entre los electrodos, aumentando poco a poco el voltaje y anotando cada detalle en varios cuadernos. Registraba la temperatura del ambiente, la humedad, la posición exacta del rayo láser e incluso el más pequeño cambio en el sonido producido por la descarga eléctrica. Cuanto más avanzaban sus investigaciones, mayor era la sensación de que ya no estaba manipulando únicamente electricidad. Había otra fuerza actuando delante de él, algo invisible. Algo que parecía manifestarse únicamente cuando todos los parámetros coincidían con absoluta precisión. Con el paso del tiempo, aquel campo invisible comenzó a hacerse casi tangible. Cada vez que el experimento funcionaba correctamente, el ambiente cambiaba por completo. El aire parecía volverse más pesado, como si toda la habitación contuviera la respiración. Los sonidos llegaban amortiguados y hasta la luz parecía perder intensidad durante unos instantes. Años más tarde, Mike describiría esa sensación diciendo que el mundo dejaba de sentirse completamente real durante unos pocos segundos. Aún así, nunca pensó en detenerse. Al contrario, durante el verano del año 1995 llegó a la conclusión de que necesitaba mucha más energía. Los transformadores que tenía ya no eran suficientes para producir el efecto que buscaba. Convencido de que estaba a punto de realizar un descubrimiento histórico, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Consiguió varios transformadores industriales procedentes de una subestación eléctrica situada en una zona rural. Después de instalarlos en su garaje, los conectó a la máquina que llevaba meses perfeccionando. Cuando puso todo el sistema en funcionamiento, la potencia fue muy superior a la esperada. Las luces de las casas cercanas comenzaron a parpadear. Algunos vecinos notaron extrañas caídas de tensión y avisaron a la compañía eléctrica. Los técnicos siguieron el origen de la sobrecarga hasta llegar directamente al garaje de Mike. Pocos días después, fue arrestado. Para las autoridades, el caso era sencillo. Había manipulado equipos eléctricos extremadamente peligrosos y había consumido una enorme cantidad de energía de forma ilegal. Nadie sospechaba que, según él, estaba intentando estudiar un fenómeno capaz de desafiar todo lo que conocemos sobre el espacio y el tiempo. Mike fue condenado a pasar 60 días en prisión. Para la mayoría de las personas, aquello habría puesto punto final a una obsesión tan peligrosa. Pero no para él. Durante toda su estancia en la cárcel no dejó de pensar en su máquina. Llenó páginas enteras con nuevos esquemas eléctricos. Repitió cálculos una y otra vez. Buscó la manera de estabilizar el fenómeno. Cada error cometido antes de su arresto se convirtió en una lección para la siguiente versión del dispositivo. Cuando finalmente recuperó la libertad, quienes lo conocían notaron inmediatamente que había cambiado. La emoción que antes transmitía había desaparecido. En su lugar existía una determinación fría que incluso resultaba inquietante. Semanas después volvió a llamar a Art Bell. Nada más escuchar su voz, el presentador comprendió que algo era diferente. Mike ya no sonaba emocionado, sonaba completamente absorbido por aquello que estaba investigando. Entonces reveló un avance que dejó a todos sin palabras. Los objetos ya no desaparecían durante una fracción de segundo. Ahora permanecían ausentes durante varios segundos completos. Y cuando regresaban, no siempre lo hacían exactamente igual.
Para demostrarlo, describió algunos de sus experimentos más recientes. Un pequeño bloque de madera desapareció durante casi 3 segundos. Cuando volvió a aparecer sobre la mesa, estaba completamente helado, como si hubiera permanecido durante horas dentro de un congelador. Después, realizó la misma prueba utilizando una flor recién cortada. La flor desapareció frente a sus ojos. Pocos segundos después, regresó exactamente al mismo lugar, pero había cambiado. Sus pétalos estaban marchitos. Sus colores habían perdido intensidad. Parecía haber envejecido varios días, aunque solamente habían transcurrido unos segundos. Aquellos resultados preocuparon profundamente a Art Bell. Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar. Entonces Mike hizo una confesión que cambió por completo el tono de la conversación. Admitió que había decidido probar el campo sobre un ser vivo. Colocó un pequeño ratón de laboratorio dentro de una jaula, exactamente en el centro de la zona donde el fenómeno aparecía con mayor intensidad. Revisó cada instrumento una última vez y aumentó lentamente la potencia del sistema. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después, el animal simplemente desapareció. La jaula quedó completamente vacía. No hubo ninguna explosión, ningún destello, ningún ruido fuera de lo normal. Era como si el ratón jamás hubiera estado allí. 5 largos segundos transcurrieron en absoluto silencio. De pronto, el animal reapareció exactamente en el mismo lugar. Seguía respirando. Su corazón continuaba latiendo. A simple vista parecía ileso. Sin embargo, algo había cambiado profundamente. Nada más regresar, comenzó a correr desesperadamente en círculos. Chocaba una y otra vez contra los barrotes de la jaula, ignoraba la comida y rechazaba el agua. Parecía incapaz de reconocer el lugar donde se encontraba. Sus movimientos transmitían un miedo imposible de explicar. 2 días más tarde murió. Durante varios segundos, ninguno de los 2 hombres dijo una sola palabra. Finalmente, Art Bell rompió el silencio. Le pidió a Mike que detuviera inmediatamente todos sus experimentos. Le explicó que aquello había dejado de ser el proyecto de un aficionado a la electrónica. Si realmente existía un fenómeno capaz de provocar semejantes efectos, era necesario que científicos especializados estudiaran el caso bajo estrictas medidas de seguridad. Mike escuchó atentamente. Cuando respondió, lo hizo con una tranquilidad que resultaba inquietante. Dijo que ya no podía detenerse. Estaba convencido de que se encontraba a muy pocos pasos de realizar el descubrimiento más importante de su vida. Con el paso de los años, esa frase adquirió un significado casi trágico, porque realmente estaba muy cerca, solo que no de aquello que imaginaba. Varios meses después, volvió a participar en el programa por última vez antes de desaparecer. Era finales de febrero del año 1996. Su voz sonaba mucho más cansada, pero también transmitía una seguridad que antes no tenía. Explicó que el campo había aumentado considerablemente de tamaño. Ya no afectaba únicamente a pequeños objetos colocados sobre la mesa de trabajo. Ahora él mismo podía introducir parte de su cuerpo en aquella zona invisible. Al principio solo metía la mano, más tarde el brazo entero. Cada prueba producía exactamente la misma sensación. En el instante en que cruzaba el límite del campo, todo lo que ocurría a su alrededor parecía ralentizarse. Los movimientos se volvían increíblemente lentos. Los sonidos llegaban deformados. Hasta la luz parecía comportarse de una forma extraña. Mike explicó que aquella experiencia no se parecía a nada conocido. No era como quedarse dormido, tampoco como perder el conocimiento. Era como permanecer completamente despierto mientras el mundo cambiaba silenciosamente a su alrededor. Cuando retiraba el brazo y miraba el reloj, descubría que habían transcurrido varios segundos más de los que él había sentido. Entonces Art Bell formuló la pregunta que todos los oyentes estaban esperando. ¿Había construido realmente una máquina del tiempo? Mike guardó silencio durante unos instantes. Después respondió que ya no estaba seguro. Tal vez aquello tuviera relación con el tiempo. Tal vez estuviera conectado con la forma en que el cerebro interpreta la realidad. O quizá estuviera alterando directamente la propia estructura del universo. Solo había una conclusión que consideraba completamente segura. La máquina no se limitaba a mover objetos, parecía modificar la relación que esos objetos mantenían con la realidad. Art intentó convencerlo una vez más de abandonar el proyecto, pero Mike añadió un detalle todavía más preocupante. Desde hacía varias semanas tenía la sensación de estar siendo vigilado. Coches desconocidos permanecían estacionados cerca de su casa durante horas. Algunas personas aparecían en los alrededores de su propiedad sin motivo aparente. En determinadas noches sentía que alguien observaba su garaje desde la distancia.
Estaba convencido de que otras personas habían descubierto la importancia de sus investigaciones, quizá alguna agencia gubernamental, quizá científicos interesados en su trabajo, o quizá alguien que simplemente quería apropiarse de aquello que había construido. Nunca presentó pruebas que confirmaran esas sospechas, pero afirmaba que aquella sensación aumentaba cada día. Antes de terminar la llamada hizo una promesa. En marzo volvería al programa. Esta vez presentaría pruebas, vídeos, fotografías, mediciones y todo aquello que Art Bell le había pedido durante meses. Los oyentes esperaron impacientes. Marzo llegó. Los días pasaron. Pero el teléfono nunca volvió a sonar. Mike Markham desapareció sin dejar rastro. Durante varias semanas, Art Bell creyó que tarde o temprano volvería a llamar. Nunca ocurrió. Poco después, familiares y conocidos empezaron a preocuparse. Su teléfono había sido desconectado. Las cartas enviadas a su domicilio regresaban sin abrir. Los vecinos aseguraban que hacía días que no lo veían. El garaje permanecía cerrado. La casa parecía completamente abandonada. Entonces ocurrió el suceso que transformó una historia extraña en uno de los misterios más desconcertantes de las últimas décadas. Una noche, un violento incendio redujo a cenizas todo el garaje de Mike Markham. Cuando los bomberos consiguieron apagar las llamas y los investigadores comenzaron a examinar los restos, encontraron algo que ninguno de ellos pudo explicar. Cuando los investigadores entraron finalmente en el garaje calcinado, comprendieron de inmediato que no estaban frente a un incendio cualquiera. El calor había sido tan extremo que gruesos cables de cobre se habían fundido con el suelo de hormigón. Los transformadores aparecían completamente deformados, convertidos en masas de metal retorcido. En el centro del garaje destacaba una enorme marca circular de casi 2 metros de diámetro, como si una energía desconocida hubiera permanecido concentrada allí durante varios segundos. Sin embargo, el detalle más desconcertante no era aquel. No había ningún cuerpo, ningún hueso, ningún resto humano. Nada que indicara que Mike Markham hubiera muerto entre las llamas. Era como si hubiera desaparecido antes de que el incendio comenzara. Mientras revisaban cuidadosamente los escombros, los agentes encontraron una vieja caja metálica protegida entre bloques de hormigón. Dentro solo había una hoja de papel cuidadosamente doblada. En ella podía leerse una única frase escrita a mano. No se trata del tiempo, se trata de la manera en que percibes la realidad. Aquellas palabras terminaron convirtiéndose en el símbolo de todo el caso. A pesar de semanas de investigación, las autoridades nunca lograron descubrir qué había sucedido realmente. Mike Markham fue declarado oficialmente desaparecido y el expediente acabó archivado junto a muchos otros casos sin resolver. Para la versión oficial, probablemente había decidido abandonar su vida y desaparecer voluntariamente, pero fuera de los archivos policiales, la historia apenas estaba comenzando. Las grabaciones de sus conversaciones con Art Bell empezaron a circular por internet. Miles de personas escuchaban una y otra vez cada entrevista intentando encontrar algún detalle que hubiera pasado desapercibido. Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos aseguraban que Mike había logrado viajar al futuro. Otros estaban convencidos de que alguna agencia gubernamental había confiscado su máquina. También había quienes defendían que el dispositivo había abierto un acceso hacia otra realidad completamente distinta. Ninguna explicación podía demostrarse, y precisamente por eso el misterio seguía creciendo. Al año siguiente apareció un dato todavía más extraño. Un investigador aficionado revisaba antiguos periódicos digitalizados cuando encontró una noticia publicada durante el año 1930. En ella se informaba del hallazgo del cadáver de un hombre de unos 30 años en una playa de California. A primera vista parecía un caso sin importancia, pero algunos detalles llamaban poderosamente la atención. La ropa del desconocido parecía demasiado moderna para aquella época. Los tejidos, los cierres y hasta el diseño de las prendas parecían pertenecer a varias décadas posteriores. Además, entre sus pertenencias se encontraba un pequeño objeto metálico con botones y piezas que nadie supo identificar. Aquella información permaneció olvidada durante décadas. Mucho tiempo después, cuando la fotografía del objeto comenzó a difundirse por distintos foros, muchos usuarios señalaron que recordaba a los dispositivos electrónicos caseros fabricados durante la década de 1990. Fue entonces cuando surgió una hipótesis tan fascinante como imposible de demostrar. ¿Y si Mike había sido enviado al pasado? ¿Y si aquel hombre encontrado en la playa era él mismo muchos años antes de haber nacido? Nunca apareció ninguna prueba que respaldara esa posibilidad. La identidad del cadáver jamás pudo confirmarse. La fotografía tenía muy poca calidad.
y el extraño objeto podía ser cualquier otra cosa. Aún así, la historia seguía creciendo. Después volvió el silencio. Durante años no apareció ningún testigo creíble. Nadie volvió a mencionar a Mike Markham. Muchos terminaron creyendo que el misterio nunca sería resuelto, hasta una mañana de septiembre del año 2006. Ese día, el físico Harold E. Puthoff abrió su correo electrónico y encontró un mensaje cuyo remitente lo dejó completamente sorprendido. Mike Markham abrió el correo inmediatamente. El texto era muy breve. Mike aseguraba que seguía vivo, pero añadía una frase todavía más desconcertante. Escribía que ya no estaba realmente presente. Junto al mensaje había decenas de esquemas técnicos, fórmulas matemáticas y planos extremadamente complejos correspondientes a un dispositivo que denominaba estructura de estabilización de vórtice de tercera generación. En varias páginas aparecía repetida la misma advertencia: no intenten construirlo, limítense a estudiarlo. Los documentos describían riesgos para los seres vivos, advertencias sobre exposiciones repetidas y referencias a una pérdida progresiva de estabilidad en la percepción humana. Puthoff respondió inmediatamente. Segundos después, recibió un aviso automático. La dirección de correo ya no existía. Los especialistas solo lograron averiguar que el mensaje había sido enviado desde un ordenador público situado en una biblioteca de Kauai, en Hawái. Cuando preguntaron al personal de la biblioteca, nadie recordaba haber visto a un hombre parecido a Mike. Otra pista, otro callejón sin salida. Pasaron 16 años más. Entonces, durante el mes de octubre del año 2022, Andrew y Melanie Carter restauraban una antigua granja situada en una zona rural de Ohio. Mientras desmontaban una pared del ático, descubrieron una pesada caja de madera escondida entre las vigas. Sobre la tapa apenas podía leerse una inscripción desgastada: M. Markham, no abrir antes del momento indicado. Dentro encontraron varios cuadernos llenos de notas, diagramas electrónicos, cálculos y advertencias escritas entre los años 1995 y 2021. También había varias placas electrónicas perfectamente protegidas y una fotografía Polaroid de un hombre junto a una enorme estructura metálica circular. En el reverso podía leerse una fecha: 21 de junio del año 2021. Debajo aparecía una frase: funcionó, pero no como esperaba. Mientras revisaban los cuadernos encontraron algo todavía más inquietante. Uno de ellos contenía exactamente la dirección de la granja donde vivían. Junto a ella había una anotación: el campo magnético permanece estable. Ellos encontrarán esto cuando llegue el momento. Sin comprender cómo era posible, decidieron compartir el hallazgo en Internet. La noticia se difundió rápidamente. 3 semanas después, Andrew recibió una llamada desde un número oculto. La voz sonaba cansada, muy envejecida, pero para quienes conocían las antiguas grabaciones de Art Bell resultaba inconfundible. Era Mike Markham. Les dijo que había sabido que habían encontrado la caja y preguntó si podía visitarlos para explicar lo sucedido. Llegó una fría tarde de otoño. Tenía 59 años, exactamente la edad que debería tener. Sin embargo, parecía mucho mayor, no solo por las arrugas. Había un agotamiento difícil de describir reflejado en su mirada. Sentado frente a ellos, comenzó a contar lo que, según él, había ocurrido realmente. Su máquina nunca había servido para viajar al pasado ni al futuro. Había provocado una desincronización. Seguía viviendo en el mismo mundo, en la misma línea temporal y en los mismos lugares, pero ya no estaba sincronizado con el resto de las personas. Lo comparó con una emisora de radio mal sintonizada. La música continúa sonando, puede escucharse, pero llega distorsionada, lejana, incompleta. Así era ahora su propia existencia. Recordó el incendio ocurrido el día de su desaparición. La máquina había alcanzado por fin la estabilidad que buscaba. Entró completamente en el campo. No vio ningún portal, ninguna luz, ningún túnel, solo un silencio absoluto. Cuando salió, habían transcurrido varias horas. La máquina se había sobrecalentado y el garaje estaba ardiendo. Consiguió escapar. Pero al intentar recuperar su antigua vida, descubrió que algo había cambiado para siempre. Las personas reconocían vagamente su rostro, pero olvidaban su nombre, hablaban con él. Y pocos minutos después no recordaban la conversación. Cada nueva exposición al campo empeoraba el fenómeno. Mike comprendió que no estaba volviéndose invisible, estaba perdiendo la capacidad de permanecer en la memoria de los demás.
Durante años sobrevivió realizando pequeños trabajos y cambiando constantemente de ciudad. Mientras continuaba investigando, llegó a una conclusión aterradora. La máquina no alteraba el tiempo, alteraba el vínculo invisible que permite a los seres humanos recordar la existencia de otras personas. Para Mike, una persona no existe únicamente porque su cuerpo siga con vida. También existe porque alguien más la recuerda, y ese vínculo se había roto. Cuando los Carter le preguntaron por qué había regresado, respondió que sentía que el proceso avanzaba rápidamente. Creía que pronto nadie sería capaz de conservar un solo recuerdo de él. Antes de marcharse, hizo únicamente 3 peticiones: que enviaran todos sus cuadernos a un archivo de investigación, que dejaran sellado el ático porque parte del equipo seguía siendo peligroso, y que jamás intentaran buscarlo. Después se levantó, abrió la puerta y desapareció en la oscuridad. Lo más inquietante ocurrió inmediatamente después. Andrew y Melanie empezaron a tener dificultades para recordar su rostro. No al día siguiente, ni una semana después, apenas unos minutos más tarde. Recordaban perfectamente los cuadernos, la conversación y las fotografías. Pero los rasgos de Mike comenzaban a borrarse de su memoria. Melanie escribió todo lo que pudo antes de olvidarlo. Una semana después, necesitaban leer sus propias notas para reconstruir aquella noche. Mike llamaba a ese fenómeno antimemoria. No era un simple olvido, era la desaparición progresiva de una persona de la mente de quienes la habían conocido. Y quizá por eso esta historia nunca trató realmente sobre viajar en el tiempo. La verdadera pregunta siempre fue otra: ¿qué significa existir? ¿Tener un cuerpo, un nombre, un pasado? ¿O permanecer vivo en el recuerdo de los demás? Mike estaba convencido de que su máquina nunca conquistó el tiempo. Le arrebató algo mucho más importante: la posibilidad de seguir siendo recordado. Desde entonces han aparecido varios testimonios sin confirmar sobre un hombre parecido a Mike haciendo preguntas extrañas en universidades, conferencias y laboratorios. Todos los relatos terminan de la misma manera. Quienes dicen haber hablado con él recuerdan la conversación, pero son incapaces de describir claramente su rostro. Si su historia era cierta, quizá Mike Markham siga caminando entre nosotros, no oculto, no invisible, simplemente condenado a desaparecer poco a poco de la memoria de todo aquel que se cruce en su camino.